Para contextualizar mi intervención, creo que primero sería necesario que hiciéramos un breve repaso de la situación actual. La situación actual que no solamente afecta a los trabajadores y trabajadoras en particular, sino a la ciudadanía en general. Y por eso entenderemos que por qué el sindicato en esta nueva etapa, en la cual lideramos, y no me gusta personalizarlo en mi persona, aunque realmente ya sabéis que nuestra organización pues se basa en su Secretaría General como portavoz, imagen y figura que de alguna manera encausa. No solamente yo, sino toda la ejecutiva que ese día 9 salió renovada. El título de la conferencia, Nuevas perspectivas sindicales. Y fíjense ustedes, esas perspectivas nuevas no solamente están extendidas a la ciudadanía en general, también es importante que sean transmitidos de una manera directa a más de 180.000 afiliados y afiliadas que tengo el honor y el privilegio de representar en esta organización. La base de la que partimos es la necesidad de hacer una política con mayúscula. Política con mayúscula. ¿Y eso qué significa? Pues que debemos llegar a consensos. Creo que la situación económica y financiera sin precedente desde el año 1929 en lo que está nuestra sociedad actualmente pasando, creo que necesita un consenso claro, tranquilo, pausado. Hoy, curiosamente, cuando venía para esta charla, he escuchado en la cadena SER dos eventos bastante desgraciados que han ocurrido con dos personajes públicos, uno en Cataluña y otro en Valencia, de dos signos políticos diferentes. Y es que este clima de desafectación político-sindical está generando también comportamientos agresivos sin precedentes en la sociedad civil que estamos ahora. Yo creo que es para reflexionar, y como bien decía José Luis, tenemos que reflexionar en el punto en que nos encontramos. Por lo tanto, los políticos que actualmente, desde la democracia, el pueblo soberano les ha dado la oportunidad de poder legislar y de hacer actuaciones, es el momento, con el ordenamiento jurídico vigente, con las leyes, de legislar, de hacer medidas y de consenso. Para ello es evidente que tenemos que seguir con esa voluntad política y, desde luego, anteponer los derechos de los ciudadanos a los caprichos de los mercados. Le quiero agradecer también a José Luis que me haya abierto el debate economicista, porque es importante tener en cuenta que frente a la política de los mercados están los derechos de la ciudadanía en general. Pero veamos la historia. Creo que para contextualizar el momento que nos encontramos debemos ver la historia. Hoy se está produciendo un patrón de comportamientos muy similar al que se producía durante los inicios de la revolución industrial. Desigualdad económica, desequilibrio social, temas de exclusión social, pobreza, una situación que se resumía en la existencia de graves injusticias que promovía un sistema capitalista que se comenzaba a aplicar de una manera generalizada en la economía y en la actividad empresarial. Ante ese conflicto capital-trabajo surgen los sindicatos de clase. Ese es el momento, con la intención de defender los intereses y derechos de los trabajadores y como contrapeso del sistema de explotación capitalista. Defienden un necesario cambio social que centre su actuación en el trabajo, el trabajador y la familia. Defienden, en definitiva, la vertebración social. Gracias, Paco, compañero de Comisiones Obreras, secretario general, por estar hoy aquí conmigo. Te dedico estas palabras también porque tanto tú como yo representamos dos grandes sindicatos de clase. En tiempos recientes, es decir, en los años previos a la crisis, España alardeaba ante el conjunto de la economía europea e internacional de haber alcanzado la cifra de 20 millones y medio de ocupados en el segundo trimestre del 2008 y de haber sido capaz de reducir su tasa de paro hasta el 7,95% en el segundo trimestre de 2007. Me van a permitir todos ustedes que utilice un término cariñoso, si se puede decir así, que vivimos un periodo, entrecomillado, de lujuria económica, que sirvió para maquillar una serie de problemas estructurales, tales como un modelo de crecimiento basado en pilares poco fiables, como podían ser la construcción y el consumo interno, así como un mercado laboral que se caracterizaba ya por la precariedad de un empleo poco formado y alarmantemente temporal. Y eso actualmente, luego veremos las cifras que están impactando en el mercado laboral. Y se nos escapaba un grave problema,
que esos 15 años antes de la crisis de crecimiento y generación de riqueza fueron utilizados por el capital para adquirir nuevas y mayores cuotas de poder. Cuando la crisis llama a nuestras puertas es cuando nos dimos cuenta de que ese tipo de prácticas nos mostraron su verdadero rostro, las nefastas consecuencias que para el conjunto de la ciudadanía tenía todo esto. Pero sería sencillamente fácil culpar solamente a un agente, al agente económico, al capital, de todos los males que venimos sufriendo en la actualidad. Quizá la dejadez de funciones de nuestros políticos también tuvo que ver a la hora de gestionar esta crisis. Una corresponsabilidad. Y eso es un ejercicio de responsabilidad también. Lo preocupante es que la mayor parte de los gobiernos del viejo continente continúan confiando en las políticas neoliberales y radicalmente capitalistas como la única forma posible de salir de la crisis. Y ese argumento de que hay que apretarse el cinturón, la verdad es que es una falacia y ya se ha justificado la merma de las condiciones laborales obtenida a partir de los años de lucha sindical. Y creo que esto es un motivo de reflexión. Con la justificación de la crisis, los grandes intereses económicos han vuelto a poner en el punto de mira ¿a quién? A los trabajadores y a las trabajadoras. Si nos centramos a nivel estatal y regional, el panorama no dista mucho. Las políticas de los recortes y la austeridad se desmontan por sí solas. Hace 3 semanas aproximadamente hubo movilizaciones en todas las capitales de provincia andaluzas, nos vamos a referir a Andalucía, junto con el compañero Paco Carbonero y yo, estuvimos aquí en Sevilla, en todas las capitales de provincia, contra la política de austeridad y recorte de la Unión Europea, donde se ha demostrado que esas políticas no están generando pues, los necesarios derechos, salvaguardar los derechos sociales y laborales de la ciudadanía en su conjunto. Luego hablaremos del 1 de mayo, es importante. Lo importante es que las políticas de recorte no son las que nos van a sacar de la crisis. Saldremos porque el ciclo económico así lo hará. Vamos a estudiar los ciclos económicos que han ocurrido anteriormente en otras épocas de crisis. Pero para salir reforzados necesitamos inversión pública. Inversión pública, sí señora, hay que ser valiente. Inversión pública. Y somos conscientes de que para ello hay que conseguir más capital. Eso es una regla de 3. ¿Pero qué proponemos nosotros? Creo que algo importante que estamos haciendo desde el sindicalismo de clase no solamente es criticar por criticar y haciendo un diagnóstico de la situación, que es para hacerlo, el diagnóstico de la situación de la sociedad actual. También proponemos alternativas. Pues una solución que está al alcance de nuestros políticos, una verdadera reforma fiscal. No hay nada más sagrado que el dinero que se gana uno con su trabajo, eso es obvio. Y eso es lo que tenemos que fomentar. No es posible que haya grandes fortunas que tributen al 1%. No es posible que se quite el impuesto de patrimonio. Es necesario recuperarlo. Es necesario que los tramos más altos de renta sean los que más tributen. Hay que acabar con las grandes excepciones fiscales, con esos colectivos que no tributan. Y para ello no sirve argumentar que vamos en contra de las grandes empresas. Mentira, en absoluto, Javier. Vamos en el mismo barco. Las empresas y los sindicatos vamos en el mismo barco. Aunque a algunos les interese confrontarnos, pero eso no va a ocurrir. Nosotros defendemos a las empresas que crean riqueza, porque eso hace que se cree empleo. La lucha contra el fraude fiscal no puede ser la lucha contra los pequeños trabajadores. Miren ustedes, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad también. El chapú, la chapuza que hace un albañil, eso no es fraude fiscal, aunque también tenemos que perseguirlo. Eso no es lo que genera esa disminución en la capacidad recaudatoria. Fraude es tener millones de euros sin declarar en un banco, en un paraíso fiscal. Eso es fraude. Hay que hablar claro, los grandes defraudadores no son los trabajadores ni las trabajadoras, sino las empresas. Las grandes fortunas que se han dedicado a la ingeniería fiscal. No utilicemos eufemismo, eso se llama defraudar Hacienda. Fíjense ustedes, un dato impactante. En 2013 se recaudaron 15.000 millones de euros de la lucha contra la economía sumergida. Imagínense la de iniciativas que se podrían hacer para la generación de empleo utilizando este dinero que se ha podido de alguna forma rescatar. En resumen, con un sistema impositivo similar, España tiene unos ingresos públicos sobre el Producto Interior Bruto 9 puntos por debajo que la media de los países iguales de la Unión Europea. España tiene una economía sumergida superior al 20% del PIB. Está a la cola de recursos humanos para poder de alguna forma vigilar estos fraudes. Un dato impactante, 60 trabajadores por cada 100.000 habitantes tienen en la agencia tributaria que están dispuestos a luchar contra el fraude, frente a una media de 130 en otros países.
60 frente a 130. Creo que el dato es llamativo. Y les voy a dar otro dato. Estos trabajadores, que son trabajadores públicos, van disminuyendo a un ritmo de un 5%. Es decir, si tenemos más fraude y no tenemos personas o personal, funcionarios públicos de la Administración Pública que se dedique a vigilar estos presuntos fraudes, es muy difícil de controlarlo. Entendemos que contratar o generar nuevas ofertas públicas de empleo es difícil toda de golpe, pero sí de una forma paulatina. Tercero, además, el desequilibrio entre renta característico del sistema fiscal español se ha agrandado durante la crisis, acentuando la inequidad y la injusticia. Miren, yo cuando estudiaba Derecho, uno de los estudios que más me gustaban era estudiar la Constitución española. Me referiré a ella en varias ocasiones. La Constitución española procura varios valores superiores, como la justicia, la igualdad, la solidaridad. En eso se tiene que basar un sistema impositivo fiscal que sea adecuado, justo, equitativo y solidario. A estas alturas, los resultados obtenidos por las políticas económicas de austeridad y recorte ya no se pueden defender. Lo hemos dicho anteriormente, no sirven para sacarnos de la crisis. El año 2013 acabó con 69.000 desempleados menos a nivel estatal que a finales de 2012. Ustedes pensarán, ¿se ha generado empleo? No. Esto no significa que se esté generando empleo. Al contrario, cada vez hay menos población activa. En 2013 ha caído en 270.000 personas. Hagan ustedes las cuentas. Es fácil. El efecto desánimo ha provocado que cada vez haya más desempleados que dejen de buscar empleo y más personas que emigran para buscar un puesto de trabajo. Hace aproximadamente unos 6-7 años se hizo un corte transversal de lo que había sido el siglo XX, el siglo pasado, no hace tanto tiempo que pasó. El siglo XX fue definido como el siglo de la explosión demográfica y para ello estudian varias variables: la inmigración, la fecundidad y natalidad y la esperanza de vida. Curiosamente, la esperanza de vida en nuestro ambiente, en nuestro contexto, se ha alargado considerablemente gracias a los avances tecnológicos, médicos y sanitarios, con una sanidad puntera, es cierto, que hace que sea todo más equitativo y más igualitario. La tasa de natalidad y de fecundidad, ya sabéis, las mujeres ahora accedemos más tarde a consolidar nuestra familia. Y por otro lado, lo importante, el flujo de políticas migratorias. En los años 50 y 60, España era un país de emigrantes, para pasar en las últimas décadas a ser un país de inmigrantes. De nuevo, la tendencia se ha vuelto. No solamente emigran los españoles, sino que los inmigrantes retornan a sus países de destino, de procedencia. Bien, hoy los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y en esta última categoría me incluyo y os incluyo a todos vosotros, los que sois trabajadores. Somos un 30% más pobres que en el año 2007. Nuestro sueldo, nuestro salario ha bajado un 30%. Y eso, los que hemos sido afortunados o somos afortunados de mantener nuestro puesto de trabajo. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional de marzo de 2014, España es hoy el país líder de la Unión Europea en desigualdad económica y a ello ha contribuido, entre otros, los recortes y una reforma laboral injusta. Para mi sindicato, para UGT Andalucía, la salida de la crisis no puede emprenderse por el camino del empobrecimiento de la mayoría de los ciudadanos, porque así es inadmisible hablar de recuperación. Se palpa el miedo que hay en el ambiente a la deflación. Desde UGT tenemos claro que no hay riesgo real, ya nos lo preguntaron un día en una rueda de prensa. Lo que existe es un control de la inflación. ¿Para qué? Pues para volver a subir los tipos de interés, como ya se está proponiendo desde Alemania. Esa es la excusa. Y eso sería acabar con los atisbos de recuperación económica que pudiera haber. Y ante este panorama social, económico y laboral, UGT Andalucía tiene mucho que decir y proponer. Si analizamos la industria andaluza, tenemos uno de los sectores más potentes a nivel europeo, y esa es, consejera, nuestra agricultura. La agroindustria andaluza. Tenemos que impulsarla, porque la exportación de nuestra agricultura puede ser uno de los motores de recuperación más inminentes de nuestra economía. Pasa lo mismo con las energías renovables. Nadie como Andalucía tiene unas condiciones climáticas de las que sacar más partido. Aprovechémoslo, seamos inteligentes. Respecto a la construcción, no podemos demonizar a este sector y echarle la culpa de que nos arrastró a esta crisis.
No sería justo. Lo que tenemos claro desde la Unión General de Trabajadores es que no nos vale con la rehabilitación de vivienda para sacarnos del agujero como único elemento. De UGT creemos que cuando la iniciativa privada, por miedo a los mercados, normal, no reacciona, es necesario que lo haga la iniciativa pública. Ese impulso tendría dobles consecuencias. Por un lado, lanzarlo como motor económico y, por otro, siempre vamos a aclarar que apostamos por la construcción sostenible a través de la promoción pública con las viviendas protegidas. Se satisface, obviamente, la necesidad de vivienda que tienen colectivos, no solamente de jóvenes que no tienen los condicionantes económicos para poder obtener su primera vivienda, sino de ese colectivo que por pérdida de su empleo ha perdido también la vivienda y necesitan tener una vivienda digna. Desde UGT Andalucía tenemos claro que cuanto más difícil sea la situación económica, más hay que reforzar los servicios públicos y no a la inversa. Lo que se pierde en dinero hay que ganarlo en derechos y si no nos hundiremos. Debemos reforzar el carácter público y de acceso universal y gratuito de la sanidad como sistema básico de justicia social, así como el fortalecimiento de los sistemas básicos de protección social. Miren ustedes, en abril se generó una ley que su germen fue el artículo 43 de la Constitución española. Todos tenemos derecho a la protección a la salud, pero el 43.2 deja muy claro que compete a los poderes públicos la protección de ese derecho. Ley General de Sanidad, 14/1986 de 25 de abril. Magnífica ley, pionera, donde habla de la universalidad y de un sistema que sea para todos igual. Nosotros tenemos en Andalucía una ley andaluza, que la 2/ de 2011, del 11 de junio, creo recordar, una gran ley también que apuesta por aumentar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en temas de salud. Desde UGT a nivel confederal y nosotros a nivel regional pedimos la retirada de la ley de la reforma de la administración local, porque supone el desmantelamiento de los servicios públicos. Y miren ustedes, a un ciudadano de un pueblo de 20.000 habitantes no se le puede hablar de competencias impropias. Eso no lo entiende. Solamente entiende que las prestaciones sociales que tenían antes ya no las tienen. Pero también tiene un problema, no solamente el de la ciudadanía, que no van a tener esos servicios tan cercanos, sino que se estima que solo en Andalucía se van a perder 40.000 puestos públicos de trabajadores y trabajadoras. Respecto al mercado laboral, tenemos que pasar a una nueva fase y pedir el incremento de los salarios. No podemos renunciar a ello, porque la fórmula es muy sencilla. Cuanto más ganemos, más gastaremos. Así tendremos más consumo interno, que es la base de la economía andaluza. La mejora del poder de compra de los salarios es un elemento determinante para la reactivación de la economía y el empleo. El profundo endeudamiento de las familias a consecuencia de los altos tipos de interés ha provocado restricciones en el crédito y la consecuente caída del consumo, y así la rueda no se pone en marcha. ¿Y cómo negociar esa mejora de salario? Pues miren ustedes, con la herramienta que tienen los sindicatos, la negociación colectiva, que es el vehículo para ello. La negociación colectiva permite introducir mejoras en los convenios colectivos, mejoras en los derechos de los trabajadores, consensuada con la empresa, siempre consensuada. Frente a la individualización de las relaciones laborales, se impone el valor del convenio colectivo como norma de eficacia general con un efecto vinculante para los trabajadores y empresarios, así, fundamental, como un factor de cohesión y territorial. Javier, importantísimo la negociación colectiva, importantísimo que haya convenios colectivos, que no haya convenios que expiren y se queden en más. A un convenio hay que sustituirlo por otro, es garante tanto para la empresa como para los trabajadores. Y la situación de nuestro mercado laboral es bastante preocupante. Por ello, desde UGT Andalucía exigimos al Gobierno central la puesta en marcha de un plan especial de empleo, lo mismo que han hecho con Extremadura, lo mismo que se ha hecho con Canarias. Solo con empleos y salarios dignos podremos recuperarnos y hacer girar la rueda de la economía. Potenciar las políticas activas de empleo. Hace una semana nos hemos enterado que a Andalucía le corresponde un 9,2% menos. Esperemos que desde el Gobierno central den marcha atrás y nos den a Andalucía esa ayuda que es necesaria para generar empleo. Y les pongo un dato. En 2011 llegaron a Andalucía 708 euros por cada parado que había. En 2013, 205. Creo que la diferencia se ve bien. 1.200 millones de euros menos a los parados andaluces. El Gobierno debe rectificar cuanto antes y potenciar y dotar a las políticas activas de empleo de unos presupuestos suficientes como para llevarla a cabo con calidad y eficacia y poder así aumentar la empleabilidad de los trabajadores. Hay que ayudar a las personas y a las comunidades autónomas con más paro.
los que más las necesitan, los recortes en políticas activas de empleo no son buenos para los trabajadores, no son buenos para la ciudadanía andaluza en general. Exigimos también implementar los planes formativos que hagan que los trabajadores y trabajadoras ya estén en fase de desempleo, adquieran competencias clave, que ayuden a la consecución de un empleo o permita su permanencia cuando ya lo tienen en el mismo, especialmente centrados, sobre todo, en la población que más nos preocupa, el desempleo, proveniente del sector de la construcción, por ejemplo, tras la estallida de la burbuja inmobiliaria. Eso es el paro estructural. Tenemos que darle salida a otros sectores que no sea solamente la construcción. Miren ustedes, ahora que la formación está tan entredicho, yo les digo que si alguien lo ha hecho mal, que lo pague. Pero eso no significa demonizar a toda la formación y todos los agentes que la implementan, porque al final quien lo va a pagar son los desempleados y la ciudadanía en general. Y junto a esa formación específica para desempleados, exigimos también la ampliación de las coberturas a los trabajadores en desempleo. Es una prioridad reforzar el nivel contributivo y asistencial de las prestaciones mediante la modificación y flexibilización de los requisitos de acceso a las mismas. Una cosa tenemos clara, y es que no se le traslada a los trabajadores los efectos de una crisis que nosotros y nosotras no hemos provocado. Mañana saldrán los resultados, los datos de la encuesta de la población activa. Atentos. Importante que lo analicemos, que desmenucemos ese dato. Nadie puede decir que estamos saliendo de la crisis actualmente cuando 1 de cada 4 españoles sigue sin encontrar trabajo. Y cuando aquellos que acaban de firmar un contrato lo hacen por unos meses, unos días, incluso por unas horas. Eso está ocurriendo actualmente. Y si no, que se lo pregunten a algunos de los trabajadores del sector turístico y de la hostelería, que acaban de ser contratados ahora con la apertura de la temporada turística. ¿Se le puede llamar a esto salir de la crisis? ¿Se pueden lanzar las campanas al vuelo cuando los contratos son absolutamente temporales? De los contratos que se realizan cada mes, un 97% son contratos temporales. Fíjense, hace aproximadamente también un par de décadas, un sociólogo llamado Wright, en 1992, concretamente definió lo que eran los cuidados informales, que es la prestación de cuidados a un familiar, a un vecino, a un amigo, sin contraprestación dineraria, es decir, los cuidadores. Aproximadamente el 90% de los cuidadores informales en esa época y ahora son mujeres. Esas mujeres, en el mismo estudio, o bien no trabajaban o accedían a un trabajo de forma voluntaria, subrayamos voluntaria, a un trabajo de carácter parcial, horas parciales, 4 horas al día, 3/4 horas al día. Ahora, la forma de acceder a esos contratos es forzosa, ya no hay voluntariedad, porque es lo que hay. Y el 75% de esos contratos a tipo parcial actualmente son de mujeres, y no porque las mujeres queramos tener un empleo a tiempo parcial, para nada. Por lo tanto, para que veáis la diferencia entre la final de la década del siglo XX a los inicios, los albores del siglo XXI. Me habréis escuchado decir en mis últimas intervenciones que desde que comenzó la crisis en Andalucía se han perdido unos 700.000 puestos de trabajo. Pero creo que este dato lo dice todo, y ese proceso de destrucción ha contribuido no solo a la situación de crisis que atravesamos, también una reforma laboral que fomenta la disminución de los costes de mano de obra, el despido gratuito y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Debemos revisar la normativa de renta básica en Andalucía y garantizar una renta suficiente para aquellas personas que estén en situación de exclusión social. Sube por encima del 20 y tantos % del nivel de pobreza que tenemos en España. Eso no se puede consentir. Hay 2 sectores de población que me preocupan por encima de todos. Uno es de los jóvenes y el otro es de los parados de larga duración. Desde el año 2011 se ha destruido en España más de 1 millón de empleos desempeñados por jóvenes menores de 35 años. La tasa de paro juvenil en España es del 47%, en Andalucía del 65%. La Unión Europea ya ha aprobado un plan de garantía joven que pretende garantizarle una actividad de formación o trabajo durante 4 meses. Nosotros como sindicato la hemos apostado, hemos dicho que sí, pero también tenemos que criticarla. ¿Para cuándo? Llevamos meses escuchándolo, pero no sabemos cuándo se va a implementar. Y la segunda pregunta, después de los 4 meses, ¿qué? Por lo tanto, tiene una particularidad, afecta a los menores de 25 años. Si realmente queremos apostar por nuestros jóvenes por un futuro para nuestro país, y yo no solamente hablo de futuro, también hablo de presente,
Debemos promover la estabilidad en el empleo. ¿Cómo? Por la negociación colectiva, importantísima, me lo escucharéis hablar miles y miles de veces. Solo así garantiremos su plena emancipación e integración social. Mediante la negociación colectiva se pueden establecer porcentajes de plantilla fija, mecanismos que garanticen la conversión de contratos temporales y o formativos en indefinidos y medidas para la estabilidad y la contratación de personas jóvenes. Por ello, desde UGT exigimos la limitación del encadenamiento de contratos temporales, condicionar las subvenciones a la contratación indefinida y estaremos muy vigilantes para que las becas no acaben sustituyendo contratos laborales y para evitar los posibles fraudes en la utilización de contratos destinados a jóvenes. Ya había escuchado declaraciones con la presidenta del Círculo de Empresarios, ha pedido perdón, pero bueno, dicen que hay los jóvenes, no podemos permitir que se hablen así de nuestros jóvenes, porque ellos son el presente y el futuro de nuestro país. Y si me preocupan los jóvenes, más si cabe me preocupa la situación de esos compañeros entre 25 y 44 años que llevan más de 2 años en paro, auténticos olvidados a lo que se ignora, a pesar de que ya supone más de 1 millón de personas. Exigimos para los desempleados de larga duración un plan urgente y de emergencia, porque en este colectivo el paro no deja de aumentar el año pasado un 10% más. El fomento de la formación para este colectivo, de nuevo hablo de formación, y una renta activa de reinserción son medidas que hay que abordar de forma urgente mientras se produce la búsqueda de un empleo. Y ese debe ser un elemento troncal de las discusiones de los agentes sociales con el Gobierno. En eso tenemos que seguir trabajando. Por otra parte, como decía al principio, el título de la conferencia me invita a trasladaros qué nuevas perspectivas tenemos en nuestra organización. Ya os he avanzado algunas. Miren, como sindicato, y así lo establece el artículo 7 de nuestra Constitución, contribuimos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales del conjunto de los trabajadores, no solamente de nuestros afiliados o afiliadas. Defendemos el interés general. Y en nombre del interés general, hoy los sindicalistas tenemos que ser más incisivos, más enérgicos, más innovadores en nuestras propuestas y en nuestra acción que nunca, más que nunca. Y así como en todos los ámbitos que nos movamos, tenemos que conquistar la calle, de nuevo, en los despachos, en las administraciones y sobre todo, lo más importante, al lado de los trabajadores y las trabajadoras, en los centros de trabajo. Es hora de combatir, pero también de dialogar, de negociar, de sentarnos a hablar para buscar salidas consensuadas a la crisis, dejando a un lado los colores políticos o ideológicos. Desde aquí tiendo mi mano a todos los partidos políticos, a todos los agentes sociales para buscar una salida digna y real a la crisis. Una salida que a nuestro juicio debería contar con medidas que fomenten un cambio de modelo productivo que conllevaría la creación de empleo de calidad a la vez que la reactivación de la economía. Y miren ustedes, año 1978, los políticos de esa época nos dieron una lección que creo que ahora podemos recoger ese guante. Se sentaron políticos de diferentes signos para llegar a una de las constituciones, creo que completa, garantista, que propugna la igualdad y la solidaridad como sus principios básicos, que tienen unos derechos fundamentales recogidos del 15 al 29 perfectamente protegidos. Se sentaron esos políticos y dialogaron y hicieron una constitución de 169 artículos. Dicen que es muy rígida, que es muy difícil de reformar. Yo no soy tan de esa línea, pero llegaron a tener un consenso de poder escribir una gran constitución. ¿Por qué nosotros no somos capaces hoy en día de sentarnos, bajar el nivel de crispación y hablar de lo que importa, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la ciudadanía en general? Desde UGT Andalucía somos conscientes del descrédito por parte de la ciudadanía de las principales instituciones democráticas y del Estado, y eso no le conviene a nadie, este clima de desafección político-sindical, a nadie. Por ello debemos plantarnos ante políticas económicas que, bueno, aquellas políticas que no sean justas, decir que no. En palabras de Juan Somavía, fue director de la Organización Internacional del Trabajo hasta 2012, dijo: este tipo de política sobrevaloró el mercado, infravaloró el papel del Estado y devaluó la dignidad del trabajo. Por ello, esta nueva ejecutiva, que miro y le doy las gracias por acompañarme en estos momentos, de la que soy su secretaria general, que para mí es un gran privilegio, ha tomado una serie de decisiones. Tras analizar mucho la situación en la que nos habíamos encontrado y en la que nos habíamos visto abocados. Y creo que es muy buena la autocrítica, muy buena. No hace falta que nadie venga recordándonos desde fuera. No necesitamos falsos jueces que nos digan
si pedimos o no pedimos perdón, no hace falta. Nosotros ya somos suficientemente autocríticos. Y miren ustedes, ¿qué planos tenemos a corto y largo plazo? Pues bien, UGT Andalucía se va a adelantar la ley de transparencia que entra en vigor el 1 de enero de 2015 y va a publicar sus cuentas. Son públicas, se pueden perfectamente, en los órganos pertinentes se pueden consultar, pero nosotros vamos a ponerla en nuestra página web para que todos los ciudadanos y sus afiliados, que a los que nos debemos nuestros afiliados, puedan consultarla. No tenemos nada que esconder, por lo tanto, en este momento del proyecto creo que es algo imprescindible. Y sobre todo porque es un ejercicio de reflexión también para nuestros afiliados y afiliadas, que son los que realmente mandan en esta organización centenaria. 3 siglos nos acompañan ya, hemos estado en 3 siglos, y lo que nos queda. Yo me propuse una misión en esta nueva responsabilidad, uno de los días más importantes de mi vida, el 9 de enero de este año, al ostentar el privilegio de ser la secretaria general del sindicato que fundó Pablo Iglesias, este año hace 126 años. Quiero que el sindicato sea más cercano, quiero que estemos en los centros de trabajo codo a codo con los trabajadores, con nuestras bases. Son los que verdaderamente están sufriendo en este momento los ataques más despiadados. Y permítanme que estoy en confianza y muy a gusto hoy aquí para decir ese adjetivo, un adjetivo que para nada es bueno. Creo que las medidas que estamos implementando desde hace 3 meses aproximadamente ya tienen su eco en nuestros compañeros y compañeras porque ha cambiado el ambiente entre nosotros. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero vamos a dejarnos la piel por conseguirlo. Nuestro papel es estar al lado del trabajador, al lado de sus problemas, luchando por sus derechos. Es evidente que la crisis también ha hecho mella en nuestra organización, por lo tanto tenemos que optimizar recursos. Tenemos el arma más poderosa que todos conformamos este sindicato. Creemos en lo que hacemos, si no, no estaríamos aquí. Y solo tenemos una motivación, luchar por los derechos de los trabajadores. Yo cuando estudié la motivación decía que había de 3 tipos, intrínseca, extrínseca y trascendental. Yo creo que tenemos una alta carga de motivación trascendental los que estamos en esta organización. No puedo terminar mi intervención sin nombrar 2 fechas fundamentales. La de hoy, día 28 de abril, Día Internacional de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo. Y no podemos olvidarlo porque, según datos de la Administración, en el primer trimestre del año se ha duplicado el número de accidentes mortales en Andalucía. De 13 a 16 personas han perdido su vida desarrollando su trabajo. No podemos permitirlo. La precarización en el mercado de trabajo ha sido la consecuencia de este cambio de tendencia. Donde no hay organizaciones sindicales, no hay prevención de riesgos laborales. Y para ello tenemos una ley magnífica de 1995 con su posterior reglamento de actuación. Tenemos que acabar con esa lacra, así que va por ellos mi recuerdo en este día en el que se conmemora la seguridad en el trabajo. Va por ello. Y finalmente, ante la inminencia del 1 de mayo, no podría mejor manera de acabar mi intervención animando a la gente a salir a la calle, a todos y a todas, a salir a la calle. Creo que de mi exposición se pueden sacar una conclusión general. Sobran los motivos para hacerlo. Tenemos que llenar la calle para demandar que las políticas de austeridad se retiren, que exista más inversión pública, que se invierta más en políticas activas de empleo y en derechos laborales. Pero como sabemos hacerlo los sindicatos de clase, con respeto, marchas pacíficas, respetando la paz social y sobre todo luchando día a día por lo que nos importa, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimas gracias por su atención.